bienvenidos a la cuarta clase. Se va sobre esa hinchazón que notamos después de comer, ¿vale? Y eso siempre suele ser debido a que tenemos una gastritis, o sea, problemas digestivos en el estómago, con el ácido del estómago sobre todo, y eso puede derivar en un posible estreñimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá. Bueno, el estómago es un medio muy ácido. ¿De acuerdo? En el colegio, en el instituto, hace tiempo se daba el tema del pH, ¿vale? ¿Y qué es el pH? Para quien lo diera, pues recordará que se medía desde 0 a 14, ¿vale? Y si era un pH muy ácido, estaba en 0. Y si era un pH alcalino, estaba en 14, ¿vale? Era como una franja que iba midiendo esa diferencia, ¿vale? Si estaba en 7 era neutro. Entonces, el estómago tiene que estar muy, muy ácido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que debido a nuestros hábitos alimentarios, pues el pH del estómago empieza a ganar puntitos, a ir llegando hasta la alcalinidad. No se vuelve alcalino, pero se queda menos ácido, ¿vale? Entonces, el pH óptimo del estómago debe estar entre 1 y 2, que es muy ácido, está casi a 0, es bastante ácido. En este estado, el estómago no duele y funciona correctamente. Y además, si os fijáis ahí en la imagen que le he puesto, tiene como un escudito ahí, que eso he intentado representar, digamos, la capa protectora, la mucosa protectora que tiene el estómago para que no se queme con nuestros propios ácidos. ¿De acuerdo? Cuando el pH, cuando la cantidad de ácido del estómago está correcta, se genera una capa protectora para que ese ácido no me queme, no queme mi estómago, pero pueda seguir diluyendo los alimentos y digiriéndolos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que debido a nuestros malos hábitos alimentarios y nuestros otros malos hábitos de vida, el pH del estómago empieza a deteriorarse, empieza a subir. Y normalmente pasa a la segunda fase, que es un pH que suele estar entre 3 y 6, y el estómago empieza a doler. Deja de funcionar y empieza a doler. ¿Por qué? Porque ya no se genera tanto ácido como para mantener esa capa protectora, ese moco protector en el estómago, y entonces no, ese poco ácido que ahora se genera puede llegar a quemar las paredes. No digiere demasiado bien los alimentos, no los digiere de forma óptima, pero sí puede hacerme daño en el estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a la consulta del médico y le decimos, oh, tengo aquí una hinchazón, me duele la tripa, me sube así este reflujo después de comer hacia arriba, como que esta eructadera, esta quemazón aquí, esta acidez que se le llama, ¿no? Y entonces nos dice, no pasa nada, tómate bicarbonato o peor todavía, tómate el omeprazol, el pantoprazol, la ranitidina y todo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago eso? Claro, ellos no es que lo hagan con mala intención, sino que la intención de eso es, que el ácido te está dañando el estómago. Vale, pues cortamos la producción de ese ácido. ¿Qué es lo que pasa cuando yo corto la producción del ácido? Que pasa a la otra fase, a la que vemos más a la derecha de la pantalla, con un pH mayor de 6, ¿vale? Que ya va siendo neutro e incluso va llegando a alcalinidad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ya me deja de doler porque no hay ácido, pero no funciona. Si no hay ácido, el estómago no funciona. Yo no digiero absolutamente nada del estómago. ¿Qué es lo que pasa? Que después va por ese tubito, veis que tiene un tubito arriba de entrada al estómago y otro abajo de salida, ¿vale? Pasa ahí, no digiere nada porque no hay ácido, va por de salida, se va al intestino, las cosas sin digerir. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a hacer estragos y no absorbo bien los nutrientes y puedo tener deficiencia de minerales, de vitaminas, y me puedo estreñir o me pueden dar diarreas también, etcétera, etcétera. Empiezan los problemas, ¿vale? Y se estropea la microbiota y mil cosas más. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esta no es la solución. Digo, cojonudo, como ya no te duele, pues ya está solucionado. Todo lo contrario. Lo que tenía que haber hecho había sido, si ya estoy en este estado, devuélveme al estado anterior. No me lleves a un estado peor todavía que el que tenía. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo realmente curar la gastritis. Porque eso no es la cura de la gastritis, eso es agravar el problema, pero mm,
por, digamos, medicalizar el síntoma, como siempre, para que no duela, pero no se resuelve el problema de raíz. Y entonces, como me gustan a mí los mitos, os pongo aquí debajo un mito de los alimentos ácidos producen acidez. Todo lo contrario, los alimentos ácidos me curan la gastritis, me favorecen la acidez, o sea, producen ácido, que es lo que necesito. El problema con la acidez es que, claro, si yo tengo el estómago en este estado ya, en el que no se genera ácido y yo tomo alimentos ácidos, claro que me producen acidez, porque van a venir, como no tengo la capa protectora del estómago, porque ya me la cargué, van a venir y me van a quemar y me van a producir acidez. Y es más, ¿veis el tubito de arriba del estómago? El hiato, que es como se llama. Es por donde entran desde la boca, desde el esófago, al estómago los alimentos. Por ahí. Eso tiene como un músculo que se tiene que abrir y cerrar de forma automática, cuando está bien, ¿vale? Se tiene que abrir cuando van a pasar alimentos y se tiene que cerrar para que los alimentos no salgan del estómago para arriba. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo poco ácido en el estómago? Que este músculo se debilita y se queda entreabierto, no se puede cerrar bien. Y entonces, por eso, cuando yo tengo problemas de gastritis, cuando tengo acidez, como la llaman, yo me acuesto a dormir por las noches y es cuando me sube el contenido del estómago y me da esa acidez que incluso nos podemos levantar con una sinusitis que se llama, que es cuando ya es muy grave, que nos levantamos con un dolor de cabeza aquí en el entrecejo y con la vista nublada y con a veces nos despertamos de nuestra propia tos cuando estamos durmiendo y nos da mucha tos. Todo eso es de la gastritis. Todo eso es producido por una falta de ácido en el estómago. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente estropea el estómago, ¿vale? Pues mirad, como he mencionado ya, el número uno y lo más peligroso y lo que más daño hace al estómago porque corta la producción de ácido son los antiácidos, omeprazol, ranitidina, pantoprazol y todos estos que nos medican cuando supuestamente tenemos acidez, ¿de acuerdo? Lo que hacen es cargarse la generación de ácido del estómago y ya no funciona. Claro, pues eso es un estómago estropeado, que no funciona, no duele, pero no funciona. Luego también el bicarbonato o la sal de frutas que le llaman también a veces. Y digamos que el omeprazol casero, ¿vale? No es el medicamento, sino el omeprazol casero, pero hace exactamente lo mismo que el omeprazol. Corta la producción de ácido del estómago. Hace lo contrario, me lleva el estómago hacia la alcalinidad en vez de hacia la acidez, que es lo que yo necesito. ¿Vale? Esas son las dos principales cosas que me estropean el estómago, a las que se suelen recurrir cuando yo ya tengo el estómago mal y quiero curarlo. Y digo, lo que hago es cargármelo más todavía. Luego, otro problema muy grave son los antibióticos. Cuando yo, la primera dosis de antibiótico que yo meto en mi cuerpo, barre completamente el estómago, la producción de ácido del estómago y barre completamente mi microbiota. ¿Vale? La microbiota que yo pueda tener en mi intestino y otras zonas de mi cuerpo. Ojo, que no estoy diciendo que los antibióticos sean malos, estoy diciendo que los antibióticos barren la microbiota y estropean el estómago. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es cuando yo tengo un tratamiento de antibióticos, procurar no necesitarlo, corregir mis hábitos y trabajar para no necesitar nunca antibióticos, pero si lo necesito y me lo pautan, tengo que seguir el tratamiento de antibióticos de principio a fin y cuando acabe ese tratamiento, entonces tengo que reparar mi estómago y reparar mi microbiota, porque si yo no hago nada, entonces lo que se haya cargado el antibiótico va a seguir estropeado para siempre o por mucho tiempo y encima si luego me monto con otro antibiótico voy agravando cada vez más el problema, ¿de acuerdo? Y luego vamos con los alimentos. Alimentos que me estropean el estómago, que me estropean la acidez del estómago. Los fritos, los alimentos fritos en aceites empotrados, aceite de girasol, aceite de soja, aceite de colza, todos los que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿vale? En las anteriores clases. Además que creo que los he mencionado en las tres. Pues los vuelvo a mencionar. Los aceites empotrados. Y esas reducciones de tomate que se suelen hacer, estos baños de tomate que se suelen hacer las reducciones para que pierda toda el agua y queremos quitarle la acidez al tomate porque pensamos que la acidez es el problema y no es el problema. El tomate tiene que estar ácido. Entonces, ¿qué le hacen? Le echan azúcar para quitarle esa acidez. Ese es el problema, el azúcar para el estómago y para casi todo, como hemos visto en las clases anteriores. Entonces le echamos azúcar para quitarle el ácido, que no tiene ningún problema al ácido, pero bueno, pensamos que sí, no nos gusta ese sabor ácido, lo queremos hacer dulce. Y lo dejamos ahí
horas y horas y horas, reducir, que pierda todo el agua, que se concentre ese azúcar y que se concentre ese aceite, que muchas veces se le echa aceite de mala calidad, y si se los echamos de buena calidad con toda la temperatura que ha alcanzado y con todo el tiempo, al final esos aceites se oxidan y acaban transformándose en grasas poco saludables. Entonces luego nos comemos eso y claro, eso estropea la acidez del estómago, te cuesta mucho digerir todo eso al estómago. El tomate, lo mejor que podemos hacer es cocinarlo un poquito, comérnoslo en crudo y ya está. Y que esté ácido, que es como tiene que estar. Luego, otra cosa que estropea los estómagos, el picante. El uso de picante a diario en la alimentación o de cosas muy picantes. A ver, que si le echamos un poquito de pimienta, alguna cayena, algún pimentón picante, no pasa nada la comida. El problema es abusar de estas preparaciones súper picantes todos los días, todos los días, todos los días, en cada plato. El picante al final lo que puede causar es que si yo además me deteriora el ácido, pero si yo además ya tengo un mal ácido o ya no tengo ácido ninguno, lo que puede provocar es una úlcera, además. Y cuando tengo una úlcera, entonces el problema se agrava. Después hablaremos más de esto para, por si alguien ha pasado por una úlcera, que no se le ocurra hacer las soluciones que voy a proponer sin antes curar esa úlcera primero, ¿de acuerdo? Porque si no, van a agravar el problema. Luego, otra cosa, el alcohol, sobre todo, y los pongo ahí entre paréntesis, los vinos blancos, rosados, los espumosos, estos vinos, especialmente el espumoso, se cargan bastante porque para hacer esta gasificación, esta espuma, usan cosas similares a los bicarbonatos que hacen lo mismo, que se cargan la acidez de mi estómago. Los zumos, los refrescos, las gaseosas, es que imaginaos, a ver, si habéis probado a quitarle el óxido a alguna cosa con una Coca-Cola, se lo quita. O sea, si es capaz de disolver el óxido, ¿qué no le hará a mi estómago? Eso, bueno, y a todo lo demás. Claro, se carga la acidez porque además tiene esas cosas que menciono como los vinos espumosos y cosas mucho peores. Bueno, repletas de azúcar, repletas de químicos que me destruyen la salud, un montón de historias, ¿vale? Luego la panadería, pero especialmente ya no solo por la harina, que ya hemos hablado que la harina, o sea, el pan es entre 50 y 76% azúcar. ¿Vale? No solo por ese azúcar, sino además por el gluten, que también lo hemos mencionado en las otras clases. El gluten, como no es muy complicado de digerir, mi estómago, mi organismo no lo puede terminar de digerir, es una proteína muy complicada de digerir, lo que hace es que fuerza mucho los ácidos del estómago para poder digerirla, tienen que producirse de más y tienen que agotarse para digerirla, pero aún así no la pueden digerir del todo bien y pasan al intestino sin digerir y ahí sigue causando estragos. Entonces me causa estragos en el estómago y estragos en el intestino después. El gluten, ¿vale? Independientemente de si el pan es integral, de si es del centeno, de si es del más allá, da igual, da igual. El pan de trigo, derivados del trigo, que lleva gluten, me va a estropear la acidez del estómago. ¿De acuerdo? Y luego la leche de vaca, que también la hemos mencionado muchas veces. ¿Por qué? Por la caseína. La caseína es la proteína de la leche de vaca que pasa lo mismo que con el gluten. Es una proteína muy compleja de digerir, muy complicada para los ácidos de mi estómago, no la puede digerir bien, se hace un sobreesfuerzo y eso pasa sin digerir al final a mi intestino, me causa estragos en el estómago y me causa estragos en el intestino. Y luego hay otras dos cositas que las señalo en otro color, ¿por qué? No porque no sean saludables, que lo son, sino porque cuando yo ya tengo problemas con la acidez del estómago, yo ya tengo gastritis, debería evitarlas, ¿vale? Si no tengo gastritis ni tengo problemas digestivos, no hay ningún problema con ellas. Son perfectamente saludables. Pero si yo ya tengo una gastritis y estoy tomando encima omeprazoles y todo esto, pues debería tener cuidado con estas dos. Una es el exceso de líquido en las comidas, de caldos, las sopas, el estar bebiendo agua durante las comidas. ¿Por qué? Porque esta cantidad de agua, de líquido, diluyen todavía más la producción de ácido del estómago. Si mi estómago ya de por sí produce muy poquito ácido porque está dañado, si encima yo ese poco ácido que logra producir para digerir lo diluyo en un montón de agua, pues menos efectivo cada vez que va a ser. Y va a tener que forzarse más para producir más ácido, lo cual lo agota todavía más. ¿De acuerdo? No debería ser un problema, especialmente si yo tengo bien el estómago, pero repito, si nosotros notamos que ya tenemos problemas digestivos, que tenemos hinchazón después de comer,
que tenemos esta eructadera, este reflujo, esta tos cuando estamos durmiendo o que nos levantamos con la cabeza cargada. No evitemos el comer caldos, comer sopas, beber agua o cualquier líquido durante las comidas, las bebemos antes o después. Pero cuando estamos produciendo ácido, vamos a dejar que ese ácido haga su función, vamos a dejarlo tranquilo. Y luego también el café, el té, el cacao o los chocolates, pero bueno, el cacao per se, el cacahuete, que también se llama maní en otros países, ¿vale? Esto son totalmente saludables, pero cuando yo ya tengo dificultades en la producción de ácido del estómago, me las van a empeorar. Y sobre todo cuando yo ya no tengo ácido en el estómago. Me pueden producir, sobre todo el café y el té, me pueden producir una úlcera. Cuando yo ya no tengo esa capa protectora que he mencionado al principio en el estómago. Entonces, cuidadito con abusar de esto cuando tenemos un mal estómago. Bueno, y entonces, ¿cómo curo la gastritis? Ya hemos visto cómo me la produzco. Ahora vamos a ver cómo curarla. Leo, alza la mano, dime. Ábrete el micro y dime. Ahí. Ya está. Sí, Sergio, quería consultar, ¿qué sería una úlcera? Es que no tengo tan entendido. ¿Qué es una Una úlcera? úlcera es cuando nos hacemos una herida dentro del estómago. Ah, una pequeña... Sí, no se nos hace una herida, una quemazón, se queda una herida interna, ¿vale? Y entonces, claro, en eso hay que sanarlo antes de continuar con el proceso de curación de la gastritis, ¿vale? Porque si ya Vale. tenemos una úlcera, mi propio ácido del estómago y el ácido y los alimentos ácidos me van a seguir corroyendo esa úlcera. Me la van a seguir haciendo más y más y más y más y más y más. Tengo que primero permitir que mi organismo repare esa úlcera y después ya puedo meterle alimentos ácidos para ir corrigiendo la gastritis. Si no, no. Pero eso se nota mucho, ¿eh? Eso te lo detectan porque eso es un dolor insoportable en el estómago. Eso es cada vez que Bueno, comes un dolor brutal y vas al médico porque es que no puedes y te hacen un estudio y te ven que tienes una úlcera. Y entonces sí que debes usar el omeprazol y todo esto para cortar los ácidos del estómago para que no te sigan quemando esa úlcera. Pero cuando ya, si no tenemos úlcera, es muy raro, ¿eh? También tener úlceras, cuidado. Es complicado, hay que reventarse mucho la salud para que te salga una úlcera ahí, pero ocurre. Si nosotros ya hemos curado esa úlcera, pues entonces vamos con esto que voy a señalar ahora, ujú, ¿vale? Que además me ha venido al pelo tu pregunta porque así ya he explicado que no tenemos que hacer todo esto cuando tenemos una úlcera. Ahora, imaginemos que nosotros no tenemos úlcera o que ya hemos curado la que teníamos. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el omeprazol y todas estas, el bicarbonato y todas estas porquerías fuera. Y todas las que he mencionado antes. Todo esto tiene que ir fuera. Si yo empiezo a hacer esto de aquí, pero yo no me saco todo esto, difícilmente voy a permitir que mi estómago repare. Primero el mejor detox es parar el intox. Si yo sigo con mi intox, difícilmente me voy a reparar. ¿Vale? Entonces, ya hemos quitado estas porquerías de aquí de mi vida. Ya no tengo ninguna úlcera, no tengo ningún problema. Perfecto. Es el momento. Alimentación saludable, que ya hemos visto qué alimentación deberíamos estar siguiendo en las tres clases anteriores, más o menos. Pero si hay más dudas, obviamente, pues yo las seguiré respondiendo. ¿De acuerdo? Ese tipo de alimentación muy alta en proteínas, muy alta en grasas y muy alta en fibra va a ser beneficiosa para todo mi organismo y también para el estómago, para la gastritis. Y luego, esto muy importante, tomar a diario agua con vinagre de manzana o con limón, o los dos si queréis, ¿eh? Los dos juntos, ¿vale? Con poquito, cuidado, que la gente empieza a burrear. Cuando le decimos toma agua con vinagre de manzana o agua con vinagre, bueno, puede ser de manzana o puede ser de uva, da igual, ¿vale? Pongo el de manzana porque es el más suavecito y el que más fácil entra, digamos, palatablemente, pero da igual. El caso es que sea algo ácido, con bastante acidez. Eh, entonces, cuando yo digo esto, la gente empieza a burrear y se meten dos, tres, cuatro cucharadas grandes, soperas de vinagre en el vaso y se meten un ardor que para qué. No, no hace falta eso. Un chorrico de nada en el culo del vaso,
que nos vamos a beber el agua o en la botella, un chorrico y el resto agua, ¿de acuerdo? Si nos gusta más el limón, porque el vinagre no lo soportamos de ninguna forma, con limón, si no, con los dos, ¿vale? Es un poco más efectivo el vinagre porque es más ácido y es un tipo de ácido más favorable a los ácidos de nuestro estómago que el del limón, pero bueno, sirven los dos, ¿vale? Agua con vinagre o con limón antes de las comidas, ¿vale? Entre medias de las comidas. No vamos a beberlo durante las comidas, porque ya he dicho que si queremos curar una gastritis, lo peor que podemos hacer es llenarnos de líquido durante las comidas. ¿Vale? Ahí hay que dejar a mi organismo tranquilo. Pero sobre todo antes de la comida, pues si yo 10-15 minutos antes de comer me meto mi vaso de agua con vinagre, pues voy a favorecer la producción de ácido, la voy a facilitar después cuando vaya a comer. ¿De acuerdo? Luego, cuando esto me duele, cuando yo esto no lo aguanto y me arde, ¿vale? O yo tengo muy poca... o sea, ya, no tengo úlcera, pero tengo ya mucho dolor de estómago. Puede venir muy bien el aloe vera o sábila, que se llama también. ¿De acuerdo? Incluso se lo puedo añadir a este mismo vaso de agua con vinagre más aloe vera. ¿De acuerdo? ¿Por qué aloe vera? Porque la aloe vera hace como una simulación de esa capa protectora que debería tener mi estómago, de ese moco protector, para protegerme de los ácidos. Cuando yo tengo mucho dolor a la hora de comer o al meterme agua con vinagre, si no me pasa de vinagre, ¿vale? Yo le puedo añadir aloe vera para que haga de moco protector del estómago y no me dañen mis propios ácidos y estos ácidos que me estoy metiendo de forma temporal hasta que se vaya reparando. Y en algún punto, cuando yo lo haya reparado, vendrá de nuevo mi propia capa protectora, mi propio moco protector, y ya no necesitaré esto, ¿vale? Pero bueno, que viene muy bien. Luego, otra estrategia es el suplemento de magnesio. El magnesio hace más de 400, cada vez se descubren más de 400 funciones en el organismo, ¿de acuerdo? Una de ellas es mantener un correcto ácido del estómago. Entonces, muchas veces, cuando estamos deficitarios de magnesio, debemos recurrir a un suplemento de magnesio. ¿Y cómo sé si estoy deficitario de magnesio? Mira, a día de hoy estamos todos deficitarios de magnesio. ¿Por qué? A no ser que tengamos una alimentación totalmente ecológica, que los vegetales que nos comamos muy alto en vegetales en la alimentación y que todos esos vegetales no estén con pesticidas y estén con abono de toda la vida, ¿vale? Con abono de caca de vaca, de caca de los animales, ¿de acuerdo? Que van cargadas con esa microbiota que hace que el magnesio crezca en esos vegetales y no deteriore el suelo y tengan todos los minerales que necesitan, entre ellos el magnesio. El magnesio es un mineral más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa a día de hoy? ¿Por qué estamos todos deficitarios de magnesio? Porque las aguas con las que bebemos y con las que riegan todos estos cultivos están muy tratadas por seguridad alimentaria, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que por esa seguridad alimentaria, para que no nos enfermen esas aguas, para desparasitarlas y quitarles todas las bacterias, también se cargan gran cantidad de los minerales que debería tener el agua. Y el más sufrido, digamos, el que peor tortas ha llevado es el magnesio, que está prácticamente nulo en las aguas o en una cantidad insignificante como para suplir nuestros requisitos diarios de magnesio. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego por otro, los suelos de los vegetales donde los plantan están muy deteriorados debido a los monocultivos y al uso de pesticidas. Y entonces el magnesio que deberían de estar recibiendo al crecer los vegetales en ese suelo no lo reciben. Esos suelos están totalmente devastados, deficitarios de un montón de minerales y entre ellos de nuevo el mayor perjudicado es el magnesio. Entonces, claro, con la mejor alimentación que podamos llevar a día de hoy, con la mejor, la más óptima, nos quedamos más o menos a la mitad de la cantidad de magnesio que necesitamos al día, ¿vale? Y magnesio lo necesitamos diario también, ¿de acuerdo? Es un mineral que no se almacena, ¿vale? Si el exceso se va por la orina o por las heces. Entonces, no se guarda. No es que, no, yo hoy me tomo todos mis requisitos de magnesio o me cojo un suplemento, me lo tomo hoy, me tomo 2 o 3 dosis y me tiro una semana sin tomar. No, no, esto es a diario.
porque la sobredosis la vamos a expulsar por la orina o por la heces. No nos va a pasar nada, simplemente nos va a dar un poco de diarrea y ya está. Y la vamos a echar. Ahí sabremos que habremos pasado de magnesio. Pero es necesario. Yo, ¿qué recomiendo? El más barato, hay varios que funcionan, ¿vale? Pero de entre los que funcionan, el más barato es el citrato de magnesio. Citrato de magnesio. Si vemos sulfato, óxido, eh, había por ahí otro que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, sobre todo sulfato de magnesio y óxido de magnesio, ese tirarlo a la basura. Ese no se absorbe, ese solo me da diarrea. Me vale para quitarme el estreñimiento puntualmente y ya está, pero es que este también me quita el estreñimiento. El otro simplemente me da diarrea, no se absorbe, no se guarda porque no es una formulación orgánica. Citrato se absorbe, luego está el biglicinato, el malato, esos también funcionan muy bien, pero son más caros. Entonces yo me cogería citrato, que es el más democrático, el más genérico, pero que sí se absorbe, ¿de acuerdo? Y ahí con ese empujoncito ya llegaría a mi dosis diaria de magnesio, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ya no solo para el estómago, sino para el resto de funciones de mi organismo. Luego debo procurar alimentos con fibra. Muy importante. Dejad de pelar, por favor, los vegetales y las frutas. Dejad de pelar los vegetales y las frutas, que es una costumbre muy fea, muy nociva. Lavarlos debajo del grifo y comerlo con piel a poder ser. Hombre, un plátano no me lo voy a comer con toda la piel esa porque es una cáscara prácticamente. Pero una manzana me la puedo comer con piel, una pera me la puedo comer con piel, un melocotón me lo puedo comer con piel, de vegetales, una zanahoria me la puedo comer con piel, un pepino me lo puedo comer con piel, un calabacín me lo puedo comer con piel. No hay que quitarle la piel, porque entonces le estoy quitando la fibra. ¿De acuerdo? Y las fibras son prebióticos. ¿Y qué es un prebiótico? ¿Vale? Os sonará esto de prebióticos y probióticos, ¿vale? El prebiótico es lo que alimenta a los bichitos que yo tengo en mi organismo, a mi microbiota. El alimento, que normalmente son fibras. Ese alimento son prebióticos, su alimento. Y los probióticos son bichitos nuevos que yo incorporo a través de alimentos o a través de suplementos para adentro, para que convivan con los que yo ya tengo. Entonces, para que el estómago funcione, debo repoblar la microbiota del estómago, porque la microbiota no solo está en el intestino, está en todas partes, incluso aquí fuera, en la piel, en los ojos, en el pelo, en todos lados de mi cuerpo hay distinta microbiota, ¿vale? Entonces, debo repoblarla dándole de comer a la que yo ya tengo, fibra, porque si le doy azúcar van a sobrecrecer los que no deberían de sobrecrecer, debo darle fibra para que haya un balance y debería también de comer más probióticos como yogures, kefir, queso, chucrut. El chucrut es esto que se ve abajo, es sauerkraut, o no sé cómo se pronuncia, es en alemán, ¿vale? Es un alimento que suele ser originario de Austria. Y bueno, aquí se traduce como chucrut, como lo he escrito yo ahí, ¿vale? Es col fermentada, no hay más. Son fermentos y los probióticos son todos fermentos, cosas fermentadas para adentro, ¿vale? El propio vinagre de manzana es un probiótico, ¿vale? Porque está fermentado. Los encurtidos, estos de las aceitunas, los pepinillos, estos que vienen encurtidos, todo eso son probióticos y el té verde. ¿Pero por qué lo señalo? Porque si yo tengo una gastritis, el té verde lo debería sacar. Esto es cuando el té verde, buen probiótico y prebiótico, además son las dos cosas cuando yo no tengo gastritis. Dime, Leo. Ya. Sí, sí, Sergio, te quería comentar eso de no quitarle la fibra a la fruta, a los vegetales. Hay un vegetal en sí que se llama el pimiento dulce, pimiento rojo, o bueno, no, de que no importa el color. La cosa es que al cocinar yo le quito especialmente, bueno, no le quito, sino lo hago quemar la parte de la fibra porque eso causa un poco de malestar. Bueno, a algunas personas le causa malestar y más a mi madre que si le molesta eso ese malestar de la fibra del pimiento. Pero No sé si malestar está bien o como está del mal. estómago o como. Claro, como una pequeña gastritis, como el que le causa gases, mejor dicho. Ah, porque tiene gastritis. Entonces lo que debe curar es la gastritis, no dejar el pimiento. Claro, no, no, y una de las causas es no estar comiendo suficiente fibra. Entonces es peor el remedio que la enfermedad en este caso. A ver, es que muchas veces se suele caer en esto, ¿vale? Sobre todo ocurre mucho, pues, bueno, con esto que me has comentado, pero también ocurre mucho con las legumbres, ¿vale? Las legumbres generalmente son un poco complejas de digerir para nuestro estómago, para luego en el intestino, son un poco complejas de digerir. Y se hace más complejo de digerir cuando yo no estoy habituado a comerlas.
Cuando yo las como de uvas a peras, es como legumbres una vez cada 2 meses o 3. Claro, son difíciles de digerir, mi organismo no está habituado a digerirlas, encima la microbiota que se alimenta de ese tipo de alimento, de las legumbres, no la tengo bien poblada, pues claro, cuando como legumbres, ¿qué pasa? Gases por todos lados, malas digestiones. Entonces, la solución no es dejar de comer legumbres, la solución es arreglar mi estómago para poder seguir comiendo legumbres y otros alimentos que realmente son beneficiosos. Pues lo mismo pasa con la piel de los pimientos. La solución no es, no, pues dejo de comer fibra, porque como digiero mal cuando como fibra, pues empieza a quitarle la piel a todo. No, empieza a corregir tu estómago y verás cómo podrás digerir bien la fibra y el resto de cosas, porque es totalmente imprescindible. O sea, la fibra es imprescindible. Recordemos que tenemos 3 macronutrientes que son imprescindibles para tener salud, ¿vale? Grasas, proteínas y carbohidratos. Pero dentro de los carbohidratos yo tengo 2 grupos, ¿vale? Que son azúcares y fibras. Los azúcares a tomar por culo. Ese es el problema de salud. Lo que yo debo priorizar son los altos en fibra. Entonces, si estoy quitando las fibras, pues ya me estoy cargando un macronutriente entero. Seguramente lo que esté comiendo sean más azúcares, que es el que debería de estar eliminado. Y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Vale, Sergio, gracias. ¿Listo? Ok. Que siga estas pautas y empiece a corregir el estómago. ¿De acuerdo? Vale, Vale, vale. bueno, y dicho lo de la gastritis, vamos con el estreñimiento. Vamos a ver las 10 principales causas del estreñimiento. La número uno, y muy importante, son lo que hemos mencionado ya. Tener un mal estómago, una falta de ácido del estómago o directamente tener una gastritis, que son un conjunto de problemas en el estómago. ¿Vale? Gástricos. Por eso se llama gastritis. Si empiezo por ahí, lo que yo tengo que corregir para corregir mi estreñimiento no es centrarme en mi colon, no, en la microbiota de aquí del ano, de no sé qué, que me voy a hacer una limpieza, que va, si todo eso agrava el problema, o el enema o tal, eso es un desastre. Yo primero tengo que empezar a corregir mi estómago. Si yo, la digestión empieza en el estómago. Bueno, empieza en realidad en la boca, pero ya la que no controlo yo empieza esófago y al estómago directamente. Si yo ahí ya tengo problemas, ¿cómo no voy a tener luego problemas en el intestino delgado? ¿Cómo no voy a tener problemas en la vesícula, en el hígado, en el intestino grueso y así hasta el final? Tengo que empezar a corregir desde arriba, no a corregir por donde a mí me parece. Entonces, lo primero que yo tengo que corregir es una gastritis, que muy probablemente la tenga, ¿vale? Además es muy común. O sea, la gastritis es casi todo el mundo a día de hoy tiene problemas gástricos, ¿vale? Luego, la deficiencia de magnesio, que ya la he mencionado, pero también de potasio. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da esta deficiencia de potasio? ¿Vale? El potasio es sencillo o relativamente sencillo obtener de una alimentación óptima, ¿vale? No es como el magnesio que me voy a quedar a medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como tenemos alimentaciones tan altas en azúcares, para que la célula, y no nos hidratamos bien, para que la célula esté hidratada, necesito agua, pero también necesito sodio, sal de toda la vida, magnesio y potasio. Necesito esos 3 minerales para que el agua pueda viajar desde dentro de la célula hasta fuera de la célula. ¿De acuerdo? Y pueda ir equilibrando esos minerales dentro y fuera también. Si yo tengo deficiencia de alguno de estos, no voy a poder regularlo. Normalmente la deficiencia viene en el magnesio, pero además, si yo tengo un consumo alto de azúcares en la alimentación, lo que hace el azúcar es deshidratar las células, es decir, le saca los minerales como potasio, como magnesio y como sodio que deberían de estar dentro de la célula. Y cuando le saca esos minerales, pues ya los orino, los defeco y ya no los tengo. Entonces ahí vienen esas deficiencias de potasio. También por una mala absorción. Por ejemplo, cuando yo tengo una gastritis que no digiero bien, tampoco absorbo bien en el intestino los nutrientes y puedo tener deficiencia de potasio pese a comer mucho potasio. ¿Vale? Los nutrientes no basta con masticarlos y tragárnoslos. Luego tenemos que procurar que nuestro organismo, darle las condiciones necesarias a nuestro organismo para que los absorba. Si no, los va a tirar porque no puede absorberlos. Entonces me da igual hincharme a calcio, hincharme a potasio, hincharme a hierro si mi organismo no es capaz de absorberlo, de aprovecharlo. ¿Vale? Luego, de nuevo, es que es muy parecido.
el estreñimiento va muy relacionado con la gastritis, la falta de fibra. Las dietas pobres en vegetales, las dietas en las que pelo todo, las dietas en las que como cereales refinados que no tienen fibra y me roban la fibra de otros lados, mm, pues eso, la falta de fibra en general, más fibra. Dietas ricas en alimentos procesados, porque los alimentos procesados no tienen fibra y normalmente tampoco ningún otro nutriente que yo necesito. Si yo no tengo fibra, voy a estar estreñido seguro, segurísimo. De hecho, es una de las principales causas del estreñimiento, la fibra. Cuando deberíamos de estar consumiendo entre 30 a 35 gramos de fibra diarios, diarios, todos los días. Y por la alimentación que tenemos, bueno, que se suele tener a día de hoy, por lo general no se llegan ni a 10 gramos de fibra al día. Entonces, imaginaos la cantidad de gente que tendrá estreñimiento por esa falta de fibra. Luego también la falta de hidratación, que lo pongo en negrita porque es muy importante, porque es que hay gente que no bebe agua en todo el día, pero en todo el día. O sea, cuando se acuerdan a la hora de comer, se beben un vaso de agua durante la comida y el resto del día, catapum, sin agua y sin nada. Es peor todavía, la gente que toma refresco en lugar, o zumitos o tal en lugar de agua, porque eso deshidrata, no hidrata. Porque el azúcar que tienen deshidrata, se quita los minerales de las células y me deshidrata, como he explicado. Por favor, bebemos agua y bebemos durante el día, entre comidas a poder ser. Y bueno, una técnica es revisar el color de la orina. Si mi orina está muy concentrada, muy amarilla, con alguna así como pegajosa o como que no es completamente, tiene que ser casi como si yo me hará agua. Tiene que ser lo más transparente posible y líquida posible, que no sea espesa. Si mi orina no es así, hombre, la primera de la mañana suele ser más concentrada porque he estado toda la noche eliminando toxinas, y es normal que estén ahí acumuladas en la orina para que yo las eche, ¿vale? La primera de la mañana, pero las demás del día deberían de ser como el agua, ¿vale? Si no lo son, a beber agua, ¿vale? Ahí hay un problema. Pues el siguiente punto, el estrés, la alteración del sistema de relajación. ¿Por qué esto es importante? Porque mi cuerpo solamente tiene la capacidad de activar el complejo motor migratorio, que es como se llama digamos, el sistema que tiene para iniciar los movimientos, para ir sacando todas las heces y llevarlas a donde, hasta el final del tubo digestivo. No se puede activar si estoy estresado o si no duermo por las noches, porque todos estos procesos los hace con el sistema de relajación y sobre todo durante la noche, ¿vale? Por eso la hora más eficiente a la hora de ir a defecar, de ir al baño, es hacerlo temprano por la mañana. Es lo normal, ¿vale? No, no pasa nada si lo hacemos a otra hora, ¿vale? Pero lo más óptimo sería cuando mi organismo está muy optimizado. Lo habitual debería ser hacerlo temprano en la mañana. Cuando me levanto, claro, si me pongo a desayunar muy temprano, pues eso se va a parar normalmente y no lo voy a hacer o lo voy a hacer después y tal. De acuerdo, que tampoco pasa nada, pero lo más óptimo sería que yo les diera un espacio antes de desayunar, por si para beber agua, si me quiero tomar algún café solamente sin echarle azúcares y sin echarle eso, eso va a favorecer también esos movimientos, ¿vale? Y ahí facilitar la hora de ir al baño, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, digamos, nuestro sistema nervioso tiene el estado de relajación, el sistema, bueno, tenemos el sistema simpático, que es el que nos activa, el que hace que tengamos movimiento, energía, que yo pueda estar hablando con vosotros, que podamos trabajar durante el día, y luego el sistema parasimpático, que para el simpático, ¿vale? Que es el sistema de relajación, ¿vale? Y es el que debe estar activo durante la noche, a poder ser, ¿de acuerdo? Si eso está bien, si yo duermo bien por las noches, si yo no tengo un estrés crónico de todo el día estresado, pues normalmente el estreñimiento no lo voy a tener. Y todas las demás cosas que ya he mencionado. Debería de estar, si yo tengo estreñimiento, pues debería también revisar este estrés crónico. ¿Vale? Luego, el uso de antibióticos sin reparar la microbiota. Como he mencionado antes, si yo no reparo microbiota después de un tratamiento antibiótico, en todo el intestino que yo tengo hay microbiota. Si esa microbiota está alterada, no va a poder hacer su función y posiblemente acabe en un estreñimiento.
Luego, sensibilidades alimentarias. Sensibilidades cuando yo tengo al gluten, a la lactosa, a la caseína, que son muy comunes. Ni siquiera necesito sensibilidad al gluten o a la caseína, ¿vale? Me afectan igual. A la lactosa sí que suele haber alguna intolerancia de forma habitual porque tras el destete perdemos la capacidad de digerir correctamente la lactosa y lo normal es que seamos intolerantes a la lactosa la gran mayoría de la población. Las estadísticas nos muestran que hay más de un 70% de intolerantes a la lactosa y subiendo a día de hoy. Entonces, es debido a esto a que biológicamente tenemos que ser intolerantes a la lactosa. Todos los mamíferos lo son después del destete, ¿vale? Pero nosotros, algunos de nosotros la forzamos a seguir tomando leche después, ¿vale? Y por eso algunos mantienen un poco de tolerancia. Pero estas sensibilidades alimentarias o a cualquier otra que yo tenga, pues pueden hacer que mi organismo se pueda congestionar y no vaya bien al baño. Otro motivo es el exceso de proteína. Bueno, pero el exceso tendría que ser muy grande, muy grande. Mucho más de 2 gramos por kilo. ¿De acuerdo? Mucho más. Esto se suele dar, esto con la alimentación es muy complicado, de que yo me haga un exceso de proteína, ¿vale? Si yo solamente me meto proteína a través de alimentos. Es imposible, es casi imposible, ¿vale? Porque yo tendría que consumirme 3, 4 o 5 veces más, o entre 4 y 5 veces más de la cantidad de proteína que yo necesito al día para que eso me ocurra, para tener estreñimiento o problemas de riñones o cualquier cosa por el tema de la proteína, ¿vale? Pero ocurre, ¿a quién le ocurre? Por eso pongo aquí el dibujito con el suplemento de proteína. Le ocurre sobre todo a los gurús de gimnasio que están todo el día con el bote de proteína, taca, 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 y encima proteína de porquería, de esta de whey que no es aislado ni nada de suero de leche, sino que va petada de caseína, petada de lactosa y con un mega exceso también de grasas adulteradas, de grasas muy, muy perjudicadas por el proceso de elaboración agresivo que han tenido y son unos suplementos bastante malos y se pasan el día tucutú, 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 tucutú y ahí es muy fácil con esos suplementos excederse de la cantidad de proteína por mucho que yo necesito y por eso la mayoría de arterofilia, de estos que hacen, ¿cómo se llama? Creo que sí, que es halterofilia. Los que compiten de musculación y todo esto suelen estar estreñidos por esto. Si se meten unas panzas de proteína, ¿que para qué? Bueno, entre otras cosas, por falta de fibra en la alimentación y por muchas cosas, pero en estos casos se cumple esto del exceso de proteína. Así que vosotros no os preocupéis que si solo obtenéis la proteína a través de la alimentación, o bueno, o tenéis algún suplemento puntual, ¿vale? Controlado, no os va a ocurrir. Imposible. Hay que conseguir consumir muchísimo más de 2 gramos por kilo de peso, muchísimo más, ¿vale? Y los endulzantes artificiales, los edulcorantes, ¿por qué? Porque destruyen, barren completamente mi microbiota. Yo en cuanto altero mi microbiota, tengo por seguro que voy a tener estreñimiento, gastritis y muchos otros problemas, problemas autoinmunes y muchas otras cosas derivadas de la digestión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son los mejores alimentos para combatir el estreñimiento? ¿Vale? Pues, bueno, el mismo, por ejemplo, que para la gastritis, porque como hemos dicho, si yo curo mi gastritis, lo más probable es que detrás venga mi estreñimiento a curarse. Entonces, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque cumple con la hidratación que yo necesito, el agua, y además, pues si tengo el vinagre o el limón, pues voy curando mi gastritis o me va favoreciendo la producción de ácido de mi estómago, que si yo tengo más ácido en el estómago, digeriré, sí, lo he dicho bien, mejor los alimentos y si pasan bien digeridos al intestino, pues al final será fácil evacuarlos cuando toque. ¿Vale? Si pasan a medio digerir, difícilmente los voy a evacuar y entonces me puedo estreñir. ¿Vale? El yogur o el kefir ayudan muchísimo porque son probióticos y reponen esa microbiota. Luego las legumbres y debería añadir aquí los frutos y frutos secos. No lo he puesto pues porque ya lo descargué así y después de descargarlo he visto que digo, ostras, podría haber puesto aquí frutos secos. Pero bueno, para la próxima lo pondré, para próximas ediciones. Legumbres y frutos secos y lo pongo en negrita. ¿Por qué? Porque son los alimentos más altos en fibra que nosotros podemos consumir a diario en el día, ¿vale? Muy, muy altos, los más altos en fibra.
Sobre todo yo me decantaría más por los frutos secos que por las legumbres, porque los frutos secos tienen mucha más cantidad de fibra y menos cantidad de azúcar. Y debemos quitarnos ese miedo a las grasas, a que es que son altos en grasas. Las grasas no suelen ser nunca el problema. No suelen serlo nunca. A no ser que yo tenga algún problema ya con la vesícula, con la producción de bilis o con algún tema ya grave, ¿vale? Y además la solución a eso no es dejar de comer grasa, eso es un parche. Dejo de comer grasa porque no la digiero bien, pero entonces lo que tengo que hacer es igual que como digo en mi estómago, tengo que ir a la vesícula a corregirla, a repararla y a mi hígado para poder volver a restablecer su función y que pueda volver a digerir correctamente las grasas que yo necesito en mi alimentación, porque es que recordemos que es un macronutriente que necesito incorporar por la alimentación, ¿vale? Entonces, más legumbres y frutos secos, sobre todo frutos secos. Luego, las ciruelas van muy bien. A ver, en general, la fruta, si no le quito la piel y los vegetales, todos bien, ¿vale? Pero especialmente las ciruelas, pues son muy altas en fibra. Yo he puesto aquí varios ejemplos. El brócoli también es altísimo. Es muy sencillo conseguir fibra a través del brócoli. Y además, este, como no lo podemos pelar, pues mira, no lo vamos a comer así. Los frutos rojos, como las moras, las frambuesas, los arándanos, los pongo en negritas porque es que son prácticamente una panacea a la hora de ir al baño, los arándanos, ¿de acuerdo? Luego el chucrut, que también lo he mencionado antes, ¿vale? Va muy bien, va muy, muy bien porque es altísimo también en fibra. Y los aceites, señalo el de oliva virgen porque es el más, digamos, el top, el aceite top, el más óptimo, pero me vale la grasa en general, me vale el aceite de coco virgen, como me vale el aguacate, como me vale la grasa que suelta el cerdo, la grasa que suelta el pollo, ¿vale? La mantequilla me valen. Lo que pasa es que el más óptimo para yo tomarme una cucharada, por ejemplo, un par de cucharadas, si estoy muy, 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 muy estreñido, es el aceite de oliva virgen, que es el que no difícilmente voy a desbalancear mi grasas por tomar aceite de oliva virgen. Con los otros, si me cedo mucho a diario, mucho, 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 sí que las puedo desbalancear si no tomo ningún otro tipo de aceite. Pero con el aceite de oliva virgen no suele haber problema. Y bueno, luego, aparte, comentaros, con que no sale aquí, si yo tengo mucho, 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 mucho estreñimiento, de esto que ya llevo días con el estreñimiento que se transforma en una semana, por ejemplo, yo más de una semana no me pasaría con estreñimiento, más de 5 días tampoco, más o menos 5 días, 7. Yo ahí recurriría, si ya he probado todas estas cosas y ya he sacado lo que me estriñe, porque lo que me estriñe es lo mismo que he comentado con la gastritis, más lo que he comentado aquí ahora mismo con todo esto. ¿De acuerdo? Si yo saco lo que me estriñe de mi alimentación y meto lo que me desestriñe y veo que no, y que no, y que no, puntualmente me puedo tomar algún tipo de infusión como el SEN o puedo recurrir al Silum, que es fibra pura, y puntualmente para intentar desatascar en ese momento, pero ¿cuál es el problema no con el Silum, sino con el SEN? ¿Cuál es el problema del SEN y de cosas parecidas? Que barren mi microbiota también, barren todo, ¿vale? Entonces, si yo mm, puntualmente lo necesito con urgencia, porque es peor estar más de una semana estreñido sin ir al baño que barrer un poquito la microbiota, bueno, me lo tomo puntualmente, pero no puede ser algo a lo que recurro a diario porque estoy estreñido, ¿de acuerdo? Porque entonces continuamente voy a estar barriendo mi microbiota y nunca jamás voy a curar el estreñimiento, ¿de acuerdo? Y vendrán otros problemas añadidos si yo estoy continuamente barriendo mi microbiota, ¿vale? Y luego como mito, esto que además es que es muy, muy sonado esto, sobre todo entre los médicos, de que la manzana y el arroz estriñe. Claro, la manzana que pelo y el arroz que refino, eso sí estriñe, porque no tienen fibra. Pero la manzana que me como con piel, desestriñe, porque lleva fibra, bastante. Y el arroz integral, por lo general también, porque lleva bastante fibra. Entonces, eso de que la manzana y el arroz estriñen, claro, los que no debería estar comiendo, la fruta pelada y el arroz refinado ni nada refinado debería estar comiendo. Y bueno, pues eso ha sido la clase de hoy. Muchas gracias. Y bueno, es el momento de las preguntas. Sergio, una pregunta. Sí. En cuanto a las verduras, ¿cuál de las verduras tienen mayor propiedad de nutrición? Digamos brócoli o hay otras verduras que tienen más propiedades que uno puede usar normalmente.
propiedades en cuanto a que más fibra, más nutrientes o en qué aspecto. Nutrientes, diría Sergio. Yo variaría. Si es por eso, yo variaría. Variaría sobre todo, mira, los colores en las verduras, los diferentes colores, la diferente gama de colores nos indica que tienen diferentes vitaminas, porque las vitaminas son lo que le da esas tonalidades normalmente. Entonces, si yo procuro tener una variedad de colores a diario, más o menos, ¿vale? No siempre comer, por ejemplo, el brócoli es buenísimo, ¿no? Pero si yo solo como brócoli, 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 brócoli todos los días, pues me voy a estar perdiendo de vitaminas y minerales que el brócoli no tiene, ¿vale? Y no me las estoy comiendo. Entonces, si yo como brócoli, pero también como zanahoria, pero también como pimientos, pero también como luego con las frutas, pero también como, bueno, el tomate, pero también como peras, pero también como manzanas, pero también como papaya, pero también como palta, ¿vale? Entonces voy a tener una gran gama de colores que implica una gran variedad de vitaminas y minerales. Y no me voy a tener que preocupar de cuál tiene más calcio, cuál tiene más magnesio, cuál tiene más vitamina C, porque yo me las voy a meter todas al final, sin estar pendiente. Entonces, en ese aspecto, yo simplemente pondría variedad de color en los platos, siempre que pueda. Si ya es alguna en concreto, la que quieres saber, pues las podemos buscar porque todas no me las sé de memoria, pero podemos buscar si es alguna vitamina en concreto o si es los que más fibra tienen, pues eso sí lo podemos ver, porque eso ya es algo más concreto. Muchas gracias, Sergio. Sí, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna cosita más? Sergio, una pregunta tal vez. ¿Qué pasa en este caso de mi persona? De noche casi no puedo comer mucho, por eso que come, como mencioné, algo ligero, ¿no? Digamos, Mm, yogur, una banana o un poquito de frutos secos, almendra mayormente. Y no puedo comer ya más cantidad, en este caso, por decir pollo o mm, comida. Y por eso que le mencioné que comía solamente un vasito de yogur, una banana o cualquier otra fruta y frutos secos, nada más. sí. Y mi esposa me dice, pero te falta comer más, más proteína. Pero la pregunta es, yo cuando como más proteína de noche como que ya el estómago se hincha, Sergio. Eso es mi pregunta. Vale, ahí pueden haber varias cosas. Una puede ser que no tengas el estómago muy bien, ¿vale? Intenta ir corrigiéndolo como con las técnicas estas que he dicho. Luego, como voy a pasar esta presentación, pues puedes revisarlas cuando quieras. Las vas a tener ahí en WhatsApp, ¿vale? Intenta ir corrigiendo tu estómago a diario. Sobre todo, lo principal es alejar las cosas que me pueden estar llevando a tener un peor estómago y luego, pues, ir tomando el agua, hidratarte muy bien, mucha agua, de verdad. No tengas miedo de beber agua, porque al final tampoco para pasarnos de agua tendríamos que hacer cosas muy burras. Yo qué sé, de ponernos aquí 3 o 4 botellas de 2 litros cada una y empezar así a beber haciendo el burro. Y eso no lo hace nadie, o sea, no podríamos. De otra forma no nos podemos pasar bebiendo agua. Es muy complicado. ¿Vale? Bebe bastante agua. Habrá días que bebas unos 2 litros, otros días 1,8 litros, otros días dos y pico, da igual. Y ponle limón a ese agua o vinagre y vas corrigiendo, ¿vale? Y luego, a ver, por la noche nuestro organismo empieza a entrar en modo de relajación, ¿vale? En modo de reparación. Si nosotros metemos comidas muy copiosas cuando ya se está haciendo de noche, es normal que digiram- que las vayamos a digerir peor, ¿vale? A ver, no me sale la palabra, que las vayamos a digerir peor, porque simplemente no está preparado para hacer grandes digestiones a esas horas ya, está preparado para irnos a dormir. Entonces, muchas veces cuando nos pasa esto, pues sí que conviene comer más ligero. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que si tú ese día no, con una cena tan ligera, no llegas a tu cantidad de proteínas diarias, pues podemos hacer un par de cosas. Número uno, intentar comer más temprano para poder comer más cantidad sin que nos siente mal y priorizar. Bueno, número dos, aparte de eso, priorizar alimentos con
la proteína muy concentrada, como pueda ser pollo, pero que no sean excesivamente grasos, ¿vale? Porque las grasas sí que es verdad que cuesta más digerirlas y sobre todo en la noche, ¿vale? Entonces, si hacemos alimentos altos en proteína, pero no tan altos en grasa, como pueda ser pechugas de pollo o como pueda ser, ¿qué te podría decir? Pescado, algún pescado así suave, que no sea muy graso, algún pescado blanco, pues seguramente eso lo vayas a digerir mejor, pero te vas a asegurar de que estás comiendo alimentos con proteína muy concentrada y con menos cantidad de ese alimento vas a llegar a tus requisitos. Con 100, 150 gramos de carne, de pollo o 100, 150 gramos de algún pescado blanco que a ti te guste, seguramente llegue. Y eso lo digiere fácil el organismo, ¿vale? Y luego otra posibilidad es si aún así, aún haciendo esto, te sigue costando digerir y no duermes bien o tal, pues siempre puedes recurrir a algún suplemento de proteína, pero algún suplemento de proteína bien formulado, ¿vale? Porque así tú por la noche te tomas tu yogur o lo que ya te estás tomando, pero le añades ese extra de proteína que trae el suplemento, que si está bien formulado, esa proteína está prácticamente digerida. O sea, hay suplementos que te vienen la proteína ya digerida. Cuando la proteína está digerida, digamos que la proteína imagínate que es un muro, que es un bloque y que está compuesta de distintos ladrillitos, ¿vale? Pues te dan esos ladrillitos ya separados en las proteínas bien formuladas y entonces eso tu organismo directamente lo absorbe, no tiene ni que digerir muchas veces. Y entonces ya se la aportas y no tiene que hacer un proceso de digestión complejo. Entonces, tenés estas tres posibilidades para ir viendo, pero lo peor que se puede hacer es, me sienta mal comer tanta cantidad por la noche, dejo de comer tanta cantidad y no llego a mis requisitos. Eso es un error. Eso es como lo de, como me sienta mal la piel, dejo de comer las verduras con piel en lugar de curar mi estómago, o como me sientan mal las legumbres, dejo de comerlas en lugar de curar mi estómago. Es más o menos lo mismo. Entonces, eso lo deberíamos evitar, llegar a esos puntos, porque entonces luego vendrán otros problemas añadidos. Muchas gracias, Sergio. Sí, nada, más preguntitas, venga, que ahora está interesante esto. Leo, ¿vas a decir algo? Sí, Sergio, Ah, perdona, mira, habla mira, ahora o calla para te quería, siempre. sí, te quería preguntar mayormente, ¿qué pasaría con las fibras licuadas? Porque a veces que yo le pongo, por ejemplo, el apio tiene fibra, yo no le quito, le pongo Mm. para licuarse, se queda ahí todo el jugo y también lo uso. ¿Eso contaría como eliminar la fibra del vegetal? Si la dejas ahí, no. Si la dejas, está. Es decir, si tú haces un jugo o un licuado y le dejas la fibra fuera, la dejas ahí en el exprimidor, ¿vale? Y se queda ahí, la tiras, pues claro, no tiene fibra. Estás tomándote el resto de cosas. Estás tomándote vitaminas, minerales y el agua con el azúcar libre, que es verdad que en el apio es muy poquita, pero en otras cosas como la fruta, pues no es nada aconsejable porque es mucho más alta. Y encima le estamos quitando la fibra que más o menos amortigua un poquito ese pico de azúcar que me pueda dar. ¿Vale? Entonces, si se la estás dejando y solamente si son verduras, ¿vale? Está bien, porque la fibra sigue ahí y como no son alimentos excesivamente altos en azúcar, aunque ese azúcar ya haya quedado liberada, pues tampoco nos va a producir un pico así de azúcar. Pero si ya le estamos metiendo fruta, aunque dejemos la piel de verduras y de frutas, ahí sí que nos va a dar un pico más alto de azúcar, porque las frutas tienen más cantidad de azúcar. Y ya ni hablemos de si metemos cereal, ahí sí que ya estamos fulminados. Eh, y entonces Mm, lo ideal sería, si la fruta siempre lo ideal es comerla entera, sin jugos, sin batidos y sin nada, ¿vale? Entera y con su piel, a poder ser. Y si tú quieres hacerte batidos o jugos de estos verdes, de verdura, bueno, háztelos, pero con la piel, ¿vale? Deja la piel. Aunque esté luego eso que tengas casi que masticar a veces, es mejor eso porque si no, pues sí, estamos aprovechando vitaminas, minerales y otros fitonutrientes, pero no estamos aprovechando la fibra. Entonces, no, contra el sí. estreñimiento y demás no nos sirve para nada, ni Ujú. para Bueno, alimentar a nuestra microbiota. mayormente yo lo dejo con la piel puesta, así que bueno, ahí no hay ningún problema. El tomate, la lechuga, bueno, la lechuga que te digo, el apio, Ajá. la zanahoria muy pocas veces, pero si tú les recomiendas que Yo sea con recomiendo piel, siempre piel, siempre. bueno, Incluso recomiendo olvidarnos de esta porque mucha gente
le quita la piel por la paranoia esta de, no, como tienen tantos, usan tantos químicos y tantos pesticidas, pues luego el alimento en la piel tiene todos los pesticidas. Y digo, a ver, lo tiene en la piel y lo tiene dentro del alimento. O sea, eso de le quito la piel por el pesticida y ya me la como tranquilo, eso es como decir, yo me meto aquí todos los tóxicos que quiero y luego me ducho. No tiene ningún sentido. Que no, no tiene sentido. Mm. Entonces, con lavarlas y quitarle pues lo que más pueda tener por ahí fuera, de que lo han toqueteado, de que vas a ver si lo han tirado por ahí por alguna caca de vaca y tal. Y bueno, pues algo de pesticida se le puede eliminar cuando lo lavamos bajo el grifo, pero vamos a ver, es muy iluso pensar que si algo ha tenido pesticida, se lo vamos a quitar solamente pelándolo. El alimento tiene el pesticida dentro. Mm. Pero bueno, no suelen Sí, ser cantidades suficientes como para enfermarnos. Sí que es verdad que es mejor que no, sería mejor que no estuvieran ahí, pero son cantidades controladas y no nos estarían permitidos. Son cantidades que dicen, bueno, nuestro organismo hasta cierto punto lo puede desintoxicar después. De y si lo momento lavamos estamos así. ¿Eh? y si lo lavamos con esa lejía, Te cargas su microbiota del alimento. Yo no lo haría. Porque ya no solo queremos comer vitaminas, minerales, fibra, sino piensa que todos los seres vivos o todos los organismos vivos del planeta estamos repletos de bacterias que no podemos ver, de microorganismos, porque bacterias son solo un grupo, ¿vale? De bacterias, hongos, parásitos, de virus incluso, repletos. No los podemos ver, pero estamos repletos. Y si nosotros vamos eliminándolos, para los alimentos que nos comemos, no vamos a enriquecer a los que viven dentro de nosotros. No vamos a enriquecer ese bioma, por eso se llama microbiota, porque es un bioma, es un bioma microscópico, que debemos tener en cuenta que estamos comiendo siempre seres vivos microscópicos. Y si metemos lejías, desinfectantes y todas estas cosas, lo que hacemos es cargárnoslo. Y eso a la larga, bueno, y a medio y a corto muchas veces también va a repercutir negativamente en nuestra salud. Cuanto menos vale, perfecto. procesemos las cosas, más nos aseguraremos de que están íntegras, digamos, íntegras, con su microbiota y con todo lo que necesitamos. Vale, está bien. Sí, pero muy buenas preguntas las que hacéis. Me gusta. Vale, Sergio, gracias, más bien. A todo bien. A vosotros. Ok, chicos. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna duda más, que ha estado muy bien la clase, creo yo. Bueno, venga, pues lo dejamos aquí.